efectivamente. A ver, yo caí de pie, porque al poquito de empezar con el tema de protección de datos se aprueba, entra en vigor el nuevo Reglamento General de Protección de Datos y en diciembre del año 2018 entra en vigor también la ley española de protección de datos. Con lo cual, al haber ese cambio normativo, pues hay muchísimo trabajo. Sí. Muchísimo trabajo. Y luego lo que comentabas del tema de empezar como emprendedor, pues yo también ahí tenía un poco una barrera porque mis padres han sido emprendedores. Pero claro, mis padres eran emprendedores en el mundo de la hostelería. Mundo duro. Efectivamente. Y era 24/7. Todo el día trabajando. Y claro, yo tenía también ese pozo de decir, eso que he visto en mis padres, pues no lo quería para mí, ¿vale? Aunque los admiro un montón por el esfuerzo que hicieron. Eran otros tiempos también la hostelería, no son los tiempos de ahora, pero era constantemente trabajar. Y yo veía padres de amigos míos que trabajaban por cuenta ajena y sus 8 horas, disfrutaban de su familia, etcétera. Entonces quizás un poco eso también lo tenía como barrera a la hora de emprender. Luego te das cuenta que emprendes y que aunque estés 24/7, como estás trabajando a gusto. Sí, pues... Porque seguramente tú trabajarás más de 8 horas, seguro, pero no es lo mismo. Tú, no sé si te pasará como a muchos de emprendedores, no es como irte a ver el fútbol. O sea, tampoco pensemos que esto es un hobby y tal. Y que no está... o sea, que tiene también sus movidas y sus problemas, ¿no? No es ajeno a eso. Pero claro, tú cuando haces lo que te gusta, cuando encuentras algo que te gusta y te mueve a hacer, no te pesa. A mí dices, ¿trabajar 14 horas? Pues es que igual no te pesa tanto. Es decir, no es como... La gente no tiene que imaginárselo como estar un doble turno en la fábrica, ¿no? Sí. Dices... Es que para mí no es eso. Es que yo estoy un rato y si no tengo nada que hacer, igual me pongo a aprovecho y trabajo un rato. Ostras, ¿cómo te pones a trabajar? Pues no tengo nada mejor que hacer y no me apetece... Sí. ¿Sabes? Pero si me apetece, también puedo irme. Eso es. A ver, al final, yo he llegado a un punto que ando mucho con el coche, ¿vale? Al final, nosotros damos servicio a nivel nacional. No voy allí donde siempre está el cliente, porque tenemos clientes en Islas Baleares, Canarias, Cádiz. No siempre voy, ¿vale? Pero sí que de Madrid hacia el norte intento estar muy encima, ¿vale? Entonces paso muchas horas en el coche. Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces estoy intentando escuchar podcasts para formarme. Hay podcasts de protección de datos también, aunque os parezca mentira, ¿no? Y entonces te lo pones en el coche y a lo mejor llega un tramo que has desconectado porque en el coche te ha llamado no sé qué y vuelves otra vez para atrás. Al final son muchas horas en las cuales aprovechas para estar formándote en materia de protección de datos. Y luego te das cuenta que dices, joder, pues es que me pego todo el día con lo mismo. ¿Vale? A lo mejor antes, cuando estaba por cuenta ajena, te pegabas todo el día pensando en el partido del domingo. Sí. Que no había metido gol no sé quién o no sé cuántos, tal. Y ahora te das cuenta que no, que te pegas todo el día pensando en tu trabajo, en tu forma. Mi hija me mata cada vez que me ve con el móvil. Ya estás otra vez. Bueno. Pero bueno, es lo que hay. Sí, ¿qué tienes? ¿Una hija? Tengo 2. Dos hijas, pero es que la mayor es la que está más a rajatabla. Ha empezado este año en la universidad y está más a rajatabla, pero deja ya. Pero bueno. En ese emprendimiento, ¿te acompaña tu mujer? Porque yo sé que trabajas con tu mujer, que quiero también ver un poco ese tema, porque al final surgen otras complicaciones y a veces es complicado, ¿no? ¿Cómo encaja tu mujer en ese emprendimiento, digamos, o cuándo encaja, ¿no? Vale, mira, bueno, os cuento un poquito más la historia de cómo empiezo con esas personas a trabajar, las que me comentan de empezar con el tema de protección de datos. Vale, yo me formo y me doy de alta como autónomo, ¿vale? Y trabajo bajo una plataforma de una empresa, de una tercera empresa, en la cual, bueno, pues también eres autónomo, pero estás cómodo porque... Bajo un paraguas un poquito más amplio, ¿no? Eso es. Como una especie de agente o algo así. Sí, vale. Sí. ¿Qué pasa? Que en nuestro mundo
lo que hacemos, bueno, en nuestro mundo y en lo de muchísima gente, no es exclusivo nuestro, somos el hombre orquesta. Tiene que buscar el cliente, convencerle de que nosotros somos los mejores para que firme con nosotros en la protección de datos, luego somos el consultor y luego somos la persona que, si tiene un problema, tiene que defenderle. ¿Vale? Entonces, digamos que todo ese paraguas que se da como servicio, yo lo daba, porque claro, ya me había formado como delegado de protección de datos, me había formado en diferentes cuestiones, pero no lo estaba dando para mí, realmente lo estamos dando para otra empresa, ¿vale? Mientras tanto, mi mujer está con su trabajo, tranquilamente, entre comillas lo de tranquilamente, ¿no? Pero está con su trabajo y yo sigo trabajando con ellos, hasta que de repente, pues, yo estoy con ellos un par de años y consigo muchos clientes y les entra un miedo escénico. Vale, el miedo escénico... Bueno, es lógico, ¿eh? O sea, sí, totalmente, claro. A nivel empresarial es lógico, claro. Lo entiendo perfectamente. Pero en vez de... Yo, bajo mi punto de vista, enfocaron mal la visión y en vez de intentar, bueno, pues esta persona que parece... Está mal que yo lo diga, que es válido, pero que está consiguiendo mucho crecimiento y tal, vamos a intentar que sea parte de la empresa. Y sumamos todos. No, lo que hacen es ponerme un contrato de, ya una vez, como te digo, trabajado, llevando un recorrido importante, me ponen un contrato en el que hay unas condiciones que son totalmente inasumibles. ¿Vale? Yo llevo ese contrato porque, claro, yo cuando lo veo me asusto. Pero, claro, lo llevo a varios profesionales y me dicen, imposible, esto no puedes firmarlo. ¿Vale? Y es cuando digo, pues no puedo firmar esto. Pues si no puedes firmar esto, ya sabes... ¿Dónde está la puerta? Cierra por fuera. Y me empujan a crear Prodana Consultores. ¿Qué? Ahí tengo 2 personas que me ayudan muchísimo, porque yo tenía muchas dudas. Llevaba un tiempo poniendo, pues lo que hemos hablado, más de 14 horas diarias en que el proyecto funcionase y demás, pero en realidad no tenía nada. ¿Vale? Sí que tenía una formación, tenía una experiencia pero... y tenía una agenda de teléfono, sí. Pero no tenía nada más, ¿vale? Porque todo estaba en manos de otra empresa. Claro. Y entonces hay 2 personas, una es un primo mío que es emprendedor y otra es mi mujer, que me empujan a vamos a hacer una SL. Vamos a hacer una SL. Yo, pues, con ellos de la mano la creamos y empezamos a volar solos. Voy a hacer una pausa ahí, ¿vale? Porque esto es algo que les puede pasar a muchos. Y en verdad, a mí como empresario, y ahora que igual tú estás un poco en el otro lado, o por lo menos tienes una visión un poco que vas cogiendo esa parte, me parece un patinazo de un calibre. O sea, tú al final, como empresario, creo que tienes la obligación de detectar el talento. Entonces tú tienes que ser capaz de ver eso. Y el ver eso, al final es, mira, o aprieto, y si aprietas mucho, la cuerda se rompe a veces, como pasó, o tío, vamos a hablar. Porque igual tú en ese momento no te hubieras planteado montar una sociedad, sino, bueno, a ver qué me proponéis, y quizás tenemos que sentarnos con un papel en blanco y decir, ¿tú qué quieres? O, oye, porque si somos un poco justos, igual eso se hubiera entendido ya un socio, ya no un trabajador, un socio aquí dispuesto a bregar como el que más. Y dices, tío, y lo has perdido por intentar, por ser demasiado marrategui, cuando en verdad esto, lo repito un montón de veces en un montón de podcasts, esto va de personas. Es que esto va de personas, tío. Y sí, tendrán un contrato firmado con quien sea. Y tú dirás, vale, no te puedo tocar. Ya, hasta que esa persona mañana diga, no, pero es que yo quiero a Alberto. A mí, olvídame, el que me has mandado, no me esto, yo quiero a Alberto. ¿Y que tengo que esperar un año? Esperar un año. No pasa nada. Y luego vendrá Alberto y que arregle este desaguisado. Porque esto va de personas y va de relaciones. Entonces, cuando generas relaciones, la cosa fluye de otra manera. Es mi experiencia, es lo que creo que tras hablar con un montón pasa. Y entonces es lo que la gente tiene que entender. Que en ese momento, si te hubieran dado no un cheque en blanco, que tampoco hay que ser justo y hay que ser tal, yo tampoco daría un cheque en blanco a cualquiera, pero valoro tu trabajo, valoro tal,
tú hubieras valorado muy positivamente el decir, joder, mira la tranquilidad y seguridad que me están dando estos, oye, puedo seguir aquí y crecer. Y seguramente hubieras valorado positivamente, muy positivamente, que te hubieran hecho una oferta de pasar a ser socio en unas condiciones que fueran justas. Eso es. Y ante eso, que muchos empresarios querríamos, ¿no? Consiguieron pues presentar algo. Y es porque también quizás ahí no tuviste el miedo a decir que no. Y eso quizás también por el apoyo que podías tener, ¿no? En casa y... O sea, apoyo de tu gente, básicamente, que dijeras, pues que si digo que no, me echan. Pues mira, si mereces la pena que te echen, sale perdiendo la empresa, te lo digo yo. Pero hay que tener también la valentía para decir, cierro por fuera, ¿no? Sí. Pues ya está, lo veremos. En el mercado nos dirá quién tenía razón. Había cláusulas que eran tan inasumibles como, o sea, si en algún momento yo me hubiera ido de haber firmado ese contrato, me hubiera ido de aquella empresa o ellos mismos me hubieran dicho que hasta aquí, yo no me hubiera podido volver a dedicar a protección de datos. O sea, me he formado, he luchado, intentaron amarrar tanto el negocio que lo perdieron. Sí. Que lo perdieron. No era el único al que le propusieron ese contrato, pero sí que era el que más clientes había generado. Con lo cual la indemnización en caso de era inasumible por una persona normal y corriente. Claro, sí. O sea, inasumible. Entonces, bueno, pues gracias al apoyo de mi mujer y, como te digo, de un primo mío que tengo que siempre me ha apoyado muchísimo en todo, pues sacamos Prodana, adelante. ¿Cómo fueron esos inicios de sacar? Dices, vale, vamos a por ello. Sí, tú empiezas a tirar de agenda y a decir, bueno, venga, a buscar gente, pero ahora claro, vas tú, o sea, ya eres tú solo, entiendo, en ese momento, sí, trabajando. ¿Cómo son esos comienzos? A ver, lo primero, buscar una oficina, ¿vale? Lo primero que buscamos fue una oficina. Y bueno, no sé, la verdad que fue otro tema que tuve muchísima suerte. Tengo un cliente que siempre hemos congeniado muy bien. Y claro, tú cuando empiezas, pues voy a buscar algo. Me dijo, no te preocupes, mira, mi oficina es lo suficientemente grande como para poder tener un despacho para ti. Lo único que te pido es que colaboremos. Tú estás en ese despacho, yo me dedico a esto otro y vamos a colaborar con los clientes. En el momento que los clientes se enteran que yo he dejado la anterior empresa, empiezan a llamarme porque el teléfono, como te digo, yo era autónomo, no era un asalariado, con lo cual el teléfono, los sistemas eran míos, ¿vale? Entonces, automáticamente en el momento que aparece alguien por su empresa que no es Alberto, ellos mismos llaman. Ellos mismos me preguntan, oye, ¿qué ha pasado? Yo les explico lo que ha pasado y les digo, mira, yo puedo ofrecerte lo mismo que estábamos haciendo hasta ahora, pero aquí, ¿vale? Hay una serie de herramientas que utilizamos para poder gestionar la protección de datos de los clientes. Claro, ahí sí que fue un trabajo importante porque yo las herramientas que conocía lo que hice fue mejorarlas. Ajá. ¿Vale? Al final, a ti la experiencia te va dando un grado y te das cuenta de que ahora voy a hacer la herramienta mía. Esto que funcionaba aquí de esta forma, quiero que aquí funcione de esta otra. Y claro, sacas una herramienta que muchas horas de meter trabajo y demás, pero esas herramientas son mucho mejores para poder gestionar el trabajo. Y con mejor nivel de cumplimiento, que al final es de lo que se trata. El tener el máximo nivel de cumplimiento con el esfuerzo necesario, porque no nos engañemos, una empresa tiene que tener un buen cumplimiento en materia de protección de datos, pero a lo mejor si nos ponemos en el límite de la ley, igual deja de ser operativa. Sí. Si no tiene que haber una balanza, ¿vale? Entonces, las herramientas que nosotros generamos consiguen esa balanza, que esté equilibrada y que la empresa siga siendo operativa, la empresa, entidad, etcétera, siga siendo operativa, pero con el máximo nivel de cumplimiento posible, ¿vale? Entonces, yo lo recuerdo como una época de mucha tensión, muchísima tensión, porque obviamente desde la empresa donde me dicen que cierre al salir, me intentan hacer la vida imposible. Bueno, sí, eso es normal. No seríais los más amigos en ese momento. Pero bueno, por tu parte tampoco, al final te acaban de echar. O sea, no. Eso es, o sea, al final es una situación que yo no había buscado ni me había planteado.
pasa por sus acciones. Bueno, mira, es algo que también pasa también por su modelo. Porque al final, aquí hay muchos modelos de, pues no sé, de autónomos, de socios, de empleados y tal. Y al final, cada cosa tiene su riesgo. Y tener un agente que igual es externo te da menos vinculación. Y eso puede ser bueno a ti para, pues bueno, tener, para la empresa igual tiene menos cargos o tiene una forma de trabajar diferente, le da mucha libertad. Ya, pero es que también a la contra te la da igualmente, ¿sabes? Y dices, ya. Es que si hubieras estado seguramente empleado por cuenta ajena en ese momento, igual no hubiera sido tan fácil salir y hacer lo mismo. Legalmente igual la empresa hubiera tenido más cobertura, ¿eh? Sí. En cuanto a cliente. Sí. No soy experto, pero yo creo que en ese Sí. sentido hubiera tenido más cobertura. Pero al hecho de hacerlo de una forma así, también te estaba entregando la libertad de decir, no, ya, pues que ahora mismo tú y yo tenemos un acuerdo que no es tan vinculante en ese sentido. Entonces, bueno, es culpa de su modelo, pero tú eres víctima, elige tu modelo. Si tu modelo es así, chico... Eso es. Entonces sí que es una época de muchísimos nervios. Bueno, de hecho, yo durmiendo me fracturé 3 muelas. ¿Durmiendo? Durmiendo me fracturé 3 muelas de apretar la mandíbula mientras dormía. Fíjate qué época de tensión. ¿Vale? Yo me levantaba a la mañana y decía, madre mía, ¿qué me ha pasado aquí? Tenía toda esta parte tensa y me daba cuenta, digo, pues si tengo esta muela partida. Ostras, ¿no? Sí. O sea, brutal. La verdad que fue una época brutal, pero a la vez la recuerdo con mucho cariño porque algo habría hecho bien con los clientes cuando los clientes me llamaban constantemente. Y quiero ir contigo, quiero ir contigo, quiero ir contigo, así se repetía una y otra vez. Entonces, bueno, fue una época que ya se calmaron las aguas, volvió todo normal y fue una época que tengo esos 2 contrastes ahí tan marcados. Y a partir de ahí, trabajar según el modelo que nosotros habíamos creado y generado con las herramientas nuevas que teníamos, que como te digo, mejoraban a las que había, bajo mi criterio. Y a partir de ahí, pues el boca a boca. Crear buenas alianzas con asociaciones y demás, y que la gente te vaya buscando por lo que eres, porque al final tú no tienes algo atractivo que la gente le llame la atención. Sí, no te compran por capricho. No. Pero bueno, tienes una necesidad. Eso sí. O sea, hay dos temas muy importantes en nuestro negocio. El primero es que hay una obligación legal. Y todas las empresas tienen que cumplir esa obligación legal. Empresas, autónomos, ayuntamientos, clubes deportivos, una obligación legal. Ya está. Pero claro, no es nada atractivo porque cuando hablas a alguien de protección de datos dices, madre mía, ¿qué verás tú? ¿Qué tocho? ¿Qué tal? Si tú entiendes la protección de datos bien entendida, ya tienes mucho ganado para podérsela explicar al cliente, ¿vale? Al potencial cliente. Entonces, para mí, premisa fundamental, cuando alguien me dice, oye, mándame un presupuesto, no. Vamos a quedar, te voy a explicar qué obligaciones legales tienes. Bueno, perdón, me vas a explicar cómo es tu empresa, te voy a explicar qué obligaciones legales tienes según tu empresa, porque claro, empresas hay muchas, ley hay una, pero no toda la ley siempre aplica a todas las empresas. Sí. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, no es lo mismo un fontanero que tiene unos datos identificativos de clientes que un dentista que tiene datos identificativos, datos de salud, hace un pequeño historial clínico para saber. Es muy diferente la protección de datos en uno y en otro, ¿no? Entonces, explícame cómo es tu empresa, te explico qué te aplica en materia de protección de datos y por último te digo cómo lo trabajamos nosotros. Y eso, la verdad que me ha dado las puertas de entrar en muchos sitios porque al final no es lo habitual. Y si tú explicas la protección de datos para una persona normal que no tiene ni puñetera idea de protección de datos, la entiende. Tú vas al médico y te empieza a hacer tecnicismos de que tienes tal, tienes cual, y sales que no sabes ni lo que te ha dicho. Mientras que si te dice, mira, tienes roto aquí y roto aquí, te vamos a enyesar y vas a estar 25 días con el yeso. Lo sabes. Claro, sí, al final es eso.